¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, el curso que vamos a dictar el día de hoy es el curso de buenas prácticas de manufactura. ¿Sí? Es un tema, mejor dicho, bastante manejable en toda la agroindustria e industrias y áreas industriales, tanto por el área agroindustrial como el área industrial manufacturera. Buenas prácticas de manufactura, como su mismo nombre lo dice, se refiere a toda operación donde entra a entrever la mano, la parte operativa. Igual eso lo vamos a describir a continuación. En primera instancia, pues el curso de buenas prácticas de manufactura es parte de la implementación para el sistema HACCP en la industria alimentaria. Me presento, el ponente, mi persona, biólogo microbiólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, con una colegiatura de 16478, tengo una especialización profesional en inocuidad y seguridad alimentaria, y, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con inocuidad alimentaria y certificaciones lo vengo manejando desde hace 6 años atrás. Tengo diplomados en implementación de autorizaciones en certificaciones orgánicas, en sellos y sellos sociales, buenas prácticas agrícolas, en gestión de inocuidad y HACCP, con enfoque en DIGESA y SENASA, además de diversos cursos en alérgeno, registro sanitario, código de barras. He trabajado en el sector público y privado con más de 10 años de experiencia profesional en gerencia de operaciones, aseguramiento de calidad, control de calidad, investigación y desarrollo de innovación, capacitaciones, asesoría, auditoría, el laboratorio de microbiología, fitopatología. He elaborado en Lima, Cajamarca, Cusco, Piura, Trujillo y Ancash. Es una pequeña reseña del ponente de mi persona para poder entrar en confianza y poder tener la plena seguridad de que el tema que voy a dictar es de mi total dominio y manejo. Bien, empezamos con buenas prácticas de manufactura. Como lo había comentado hace un momento, las buenas prácticas de manufactura tienen mucha relevancia, mucha importancia en el sector agroindustrial y sector industrial propiamente dicho. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas de manufactura se refieren básicamente a todo proceso operativo, todo proceso operacional, sea utilizado por máquinas o sea operado por personal. Ahora, todas esas operaciones, esas manufacturas, esas operaciones manuales u operaciones por equipos o por máquinas tienen que ser correctas, tienen que ser positivas y tienen que tener un buen impacto en la resolución de cualquier producto. Buenas prácticas de manufactura, tenemos un sello, nos lo da una certificación también, la certificación BPM. Buenas prácticas de manufactura, el sello puede cambiar de color, puede ser rojo, verde o negro. El color que estoy colocando acá es un verde oscuro. Buenas prácticas de manufactura significa o quiere decir BPM, buenas prácticas de manufactura, que es un prerequisito o un requisito previo para el sistema HACCP. El sistema HACCP abarca, aparte de las buenas prácticas de manufactura, las partes operativas, cómo se debe realizar las buenas prácticas de manufactura. Aquí en el curso vamos a describir cuáles son las buenas prácticas de manufactura y cómo se debe y qué es lo que va a impactar en la industria agroalimentaria. Las herramientas con las cuales vamos a cumplir las buenas prácticas de manufactura se llaman procedimientos operativos de estandarizado de saneamiento, que sería otro tema, que se soportan ambas para poder dar consigo un producto que es el sistema HACCP. Nosotros aquí en Perú entendemos por buenas prácticas de manufactura a partir de lo que nos dice la FDA. La FDA, que es una regulación federal de Estados Unidos, nos imparte que las buenas prácticas de manufactura son aplicables a todos los procesadores de alimentos. Todo lo que tiene que ver con industria alimentaria tiene o parte por la FDA. Aparte, la FDA nos regla o nos norma que constituye una base determinante para si las plantas de procesamiento puedan ejercer o no pueden ejercer su funcionalidad. Existen métodos y prácticas y controles que son aplicados a procesar productos alimenticios y que estos sean inocuos. Esta palabra se maneja mucho en ese sector agroindustrial, la palabra inocuidad. La palabra inocuidad quiere decir, y es inherente al alimento, quiere decir que es una característica inherente al alimento que menciona que todo producto terminado no le tenga que hacer daño al consumidor final. Muchas plantas agroindustriales aquí en Perú entienden al cliente como aquella persona que les compra el producto.
ese no es nuestro cliente o nuestro cliente potencial o nuestro consumidor final. Nuestro consumidor final vendría a ser la persona que va a consumir ese producto por el cual nosotros estamos procesando, produciendo. Generalmente las agroindustrias aquí en Perú vendemos a un recall o a un comerciante, a una casa grande, en donde generalmente se imparte o se muestra el producto, más no llegan a consumir nuestro producto este consumidor o este cliente. Entonces, un consumidor intermediario no vendría a ser un consumidor final. Estamos impartiendo o enfocándonos en nuestro consumidor final para saber si es que el producto pudo ser inocuo o no, para analizar o revisar si es que llegó a hacerle algún daño a nuestro consumidor. Ahora, si bien es cierto, podemos basarnos en ello, ¿cómo podríamos regularlo? Pues, ¿no? ¿Cómo podríamos saber si el cliente de nuestro cliente le hizo bien o le generó un daño el producto que estamos vendiendo? Para nosotros no tener que hacer un seguimiento al cliente de nuestro cliente, pues entonces tenemos que regirnos a distintas bases en función al procesamiento de nuestro producto. Ahí es donde nacen las BPM. Estos productos han sido procesados bajo ciertas condiciones sanitarias, nos dice la FDA, con la intención de lograr la inocuidad de estos productos alimentarios. Las BPM establecen los estándares mínimos para que una planta procesadora de alimentos deba cumplir, incluyendo, pero no limitado, y ahí menciono todos los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Esto es importante, decir que las BPM establecen los estándares mínimos para que una planta procesadora de alimentos pueda funcionar es básico porque si en algún momento nosotros tenemos un negocio, un restaurante, queremos implementar y nuestra municipalidad nos da la venia, el permiso para poder colocar nuestro restaurante, lo mínimo que te van a pedir en una inspección sanitaria van a ser las BPM, las buenas prácticas de manufactura. Y donde yo o donde el inspector sanitario va a revisar o va a inspeccionar, en todo este listado, en el personal, si es que el personal usa o no EPPs, si el personal tiene capacitación o no, si es que el personal ha sacado su carnet sanitario o no, las edificaciones o los edificios, instalaciones, son instalaciones propicias y óptimas para un buen desarrollo y para un buen funcionamiento de una industria alimentaria. Los equipos que se usan, los equipos son lavados, son desinfectados, son únicos para determinado fin o son prestados o son utilizados en distintos momentos del procesamiento de alimentos. ¿Existe algún control en la producción? ¿Hay diferencia en una refrigeradora? Tal vez si es que es un restaurante, en una refrigeradora hay una separación entre carnes y entre verduras, en el caso de los controles de producción y procesamiento. Las materias primas están en contacto con el piso o están separados del piso. En las operaciones de manufactura, ¿cada cuánto tiempo se estás abriendo la congeladora para sacar la carne? ¿La cantidad de carne se consume o se procesa en totalidad o solamente una parte? Todas esa descripción lo vamos a llevar, lo voy a comparar tanto en una industria pequeña, como es un restaurante, como también en una industria grande, en donde he tenido la oportunidad de participar, desde analista hasta ser jefe de calidad. Según la FDA, tenemos que tener 8 puntos claves para poder realizar y hacer un seguimiento de las buenas prácticas de manufactura. Según la FDA, nos habla de que tenemos que evaluar el personal, tenemos que inspeccionar las instalaciones de alrededores, tenemos que inspeccionar las operaciones sanitarias, tenemos que inspeccionar las instalaciones sanitarias y los controles, tenemos que inspeccionar el equipamiento, el equipo, máquinas y los utensilios que utilizamos, los procesos y controles que se deben tomar, el depósito de almacenes y la distribución de estos productos, el almacenamiento y distribución de subproductos de alimentos, como en su momento son las cáscaras o los residuos o los subproductos de todo el producto que se ha tenido a procesar. Entonces, estos 8 puntos los vamos a escribir durante todas las diapositivas que estoy a punto de compartir. La intención de esta capacitación, de este curso, es poder hacer entrever de que las buenas prácticas de manufactura son un pilar fundamental para hacer un buen sistema de análisis de puntos y peligros de control a futuro.
Nosotros en Perú nos regimos al Decreto Supremo número 007 de 98 en su anexo, en donde nos dicen que las BPM son un conjunto de prácticas adecuadas cuya observancia o seguimiento va a asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas. Aquí nos encontramos con dos términos a revisar. Primero nos dice nuestro decreto supremo del MINSA, la calidad sanitaria. ¿A qué se refiere con calidad sanitaria? En primer lugar, el término calidad o la palabra calidad tenemos que entenderlo como aquella característica que va a cumplir las expectativas del cliente. Y si es una calidad sanitaria, entonces son todas las características sanitarias que va a cumplir el requerimiento de todo cliente. Ahora, el cliente tiene que ser un cliente sumamente estricto, por eso es que tenemos nosotros un balotario de opciones, un balotario de preguntas en cualquier inspección sanitaria del MINSA para poder cumplir y resolver cualquier duda que podamos tener. Inocuidad, ya lo mencioné, es una característica inherente al alimento con la finalidad de evitar que le haga daño el producto al consumidor final. Entonces, no solamente está enfocado también en los alimentos, sino también en las bebidas, en todo tipo de bebidas. Y aquí hace falta todavía mencionar algo más, los aditivos alimentarios como colorantes naturales. Los colorantes naturales, sea la cúrcuma, sea la vixina, sea el carmín, son aditivos alimentarios que entran o intentamos, los que hemos trabajado allí en esas industrias de aditivos alimentarios, intentamos hacer cumplir o hacer encajar o llevar la misma línea de los alimentos. Lo mismo que se cumple en alimentos, en aditivos alimentarios, ya que aquí en Perú no hay una normativa que nos pueda regular. En el caso de las bebidas es un poco más fácil, porque en caso de bebidas tenemos que revisar la calidad del agua, y la calidad del agua aquí en Perú es bastante evaluada, porque tenemos un instituto, el Instituto Nacional del Agua. Seguimos. También se le conoce las BPM como las buenas prácticas de elaboración, las buenas prácticas de fabricación y las buenas prácticas de manipulación. Entonces, si en algún momento, en alguna bibliografía, uno buscando o en el Internet, en libros o en conversaciones, aquí y en otros lugares y en otros países, no se les hace conocida la palabra buenas prácticas de manufactura, tal vez utilizan esos ponentes la palabra buenas prácticas de elaboración o buenas prácticas de fabricación o buenas prácticas de manipulación. Cualquiera de las tres frases, cualquiera de las tres palabras puede referirse a lo mismo, a las buenas prácticas de manufactura. Entonces, para nosotros nos vamos a quedar con una sola idea. Las buenas prácticas de manufactura son principios básicos y prácticas generales de higiene. Los principios básicos porque va a ser la base de nuestra pirámide para conseguir un buen sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Y prácticas generales de higiene porque va a incurrir también en la observación y en la utilización de ciertas prácticas de higiene para cumplir una buena limpieza y desinfección de las áreas, de las superficies, de las instalaciones, de las personas, del personal y de los utensilios. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de estas buenas prácticas de manufactura? El objetivo es garantizar que los productos se elaboren en condiciones sanitarias adecuadas y disminuyan los riesgos inherentes a la manipulación. Un riesgo es la posibilidad de que un peligro se haga efecto, se haga realidad. Entonces, si en algún momento nosotros evaluamos los riesgos, evitamos que este peligro latente pueda convertirse en un efecto, en una consecuencia. El alcance de estas buenas prácticas de manufactura, tal vez se lo preguntan, el alcance de estas buenas prácticas de manufactura se refiere desde la manipulación, desde el inicio de la cadena de suministro, desde la producción al procesamiento, en la distribución, en la parte de almacenamiento, en la venta minorista, en la preparación de un restaurante, en el consumo de un restaurante, en la preparación en casa y en el consumo hogareño. Entonces, el alcance de las buenas prácticas de manufactura no solamente se centra en la parte del procesamiento del producto, sino en la producción, en la distribución,
en el restaurante, en la producción del restaurante, en el consumo del restaurante, en la venta minorista. Los elementos claves para estas buenas prácticas de manufactura, nosotros vamos a tomar en consideración cinco elementos claves de todo lo que tenemos nosotros que evaluar y nosotros revisar en estas diapositivas y en este curso. Vamos a tomar 5 elementos claves en los que vamos a incidir bastante. Van a ser las personas que van a comprender las funciones y responsabilidad, va a ser los manipuladores, va a ser la persona, tal vez los gerentes. Ellos tienen que entender que deben atribuir un presupuesto, o los dueños de las cadenas de suministro de restaurantes, tienen que atribuir un presupuesto para una buena capacitación, para un carnet sanitario, para unos EPPs, para una evaluación higiénico-sanitaria o médico-sanitaria. Los productos también, porque los productos deben tener especificaciones claras en cada fase de la producción. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un cloro a un 4,5%, no se va a poder disolver ese cloro o no se va a poder preparar ese cloro a una concentración de 200 ppm si es que tuviéramos un cloro a 5,5% de hipoclorito de sodio. Entonces, vamos a tener que evaluar bien con qué tipo de cloro vamos a utilizar. Si el cloro de por sí ya viene de fábrica con un porcentaje, nosotros no vamos a utilizar el cloro puro o el cloro de la galonera o el cloro en la botellita para desinfectar nuestras superficies. Lo que vamos a hacer es reducir, vamos a disolver en agua. Pero ¿cómo vamos a disolver? Primero tenemos que hacer una regla de tres simple, una proporción y llevarlo hasta la proporción de 200 ppm. 200 ppm, 100 ppm, 150 ppm, que son concentraciones, que son proporciones utilizadas en industria alimentaria e industria industrial. Ahora, si es que este cloro está a distintas concentraciones, entonces tenemos que tener una distinta o diferente dilución. Esa dilución va a ir a favor o en contra del tipo de desinfección que nosotros vamos a realizar. Aparte de eso, otro elemento clave son los procesos. Los procesos deben ser debidamente documentados, sencillos y coherentes. Un ejemplo, todo proceso, el proceso de cocción, tiene que estar completamente diseñado, completamente explicado en una pauta, en un procedimiento. Si es que por algún motivo no lo tenemos a la mano, se tiene que implementar. La implementación de los procedimientos instructivos es de vital importancia también en una inspección sanitaria. Ahora, aparte de la producción, de la manipulación, que tiene que tener un procedimiento completamente documentado, sencillo y coherente, también las actividades de limpieza, sanitización, control de plagas y demás, también tienen que estar completamente pauteadas y correctamente pauteadas, coherentemente y de una manera sencilla. Porque si colocamos tecnolectos, utilizamos palabras técnicas, utilizamos complicación o complejidad en los términos, cualquier persona no lo puede realizar, no la puede manejar. Y la intención es que sea de difusión, dominio y entendimiento de todo el personal a cargo. Los procedimientos son directrices para emprender los procesos críticos. Aquí ya entramos a tallar en procesos críticos. No cualquiera puede, no cualquiera puede realizar ciertas actividades. No cualquiera puede analizar o revisar el producto. Tiene que ser una persona competente. Esas personas competentes ya entran a un nivel técnico. Cuando las personas competentes de nivel técnico tienen que ser capacitadas, la capacitación de estas personas tiene que ser diferente al personal operario, porque el personal operativo, el personal operario necesita una capacitación estándar, a diferencia del personal técnico, en donde sí se necesita una capacitación más técnica, más detallada, más orientada a los procesos y no al producto. Las instalaciones. La limpieza y calibración de los equipos debe ser correcto y debe ser supervisado en todo momento, con la intención de que las instalaciones se tienen que inspeccionar y se tienen que calibrar y limpiar si en algún momento
tienden a perder su efectividad, su uso. La idea de poder limpiar las instalaciones es para que esto no surta o no genere un efecto adverso en en el producto, en el producto de materia prima, en el producto intermedio y en el producto final. La intención de no generar contaminación, la intención de no generar problemas en la sanitización, ese es el objetivo de tener una limpieza y calibración de equipos en todo momento. Entonces, estos 5 elementos claves de las buenas prácticas de manufactura son vitales para poder desarrollar las buenas prácticas de manufactura, las BPM, en toda nuestra industria, sea una industria agroindustrial o sea una industria en un restaurante. Ahora, vamos a ver la realidad sanitaria en el país. La realidad sanitaria en el país es la siguiente. Esto es lo que vemos casi todos los días en las noticias. En Bellavista se cerró hace unos meses atrás, perdón, hace 2 años atrás, se cerró el 9 de junio del 2022 un restaurante, una infracción. Ese código de infracción es debido a que no tenían unas buenas prácticas sanitarias. Aquí es donde llega la oficina de DIGESA, perdón, de la municipalidad, fiscalización y control. Se está levantando un acta en base a lo que se está vendiendo, lo que se está encontrando. Eso es lo que hace un inspector sanitario. Se está revisando si es que en algún momento hay una eliminación de productos de dudosa procedencia. Se está observando, ahí hay una linterna, usa guantes, mascarilla, cofia, la intención o la limpieza, la intención de poder manejar bien los equipos y también la intención de poder observar con inocuidad y con limpieza si es que en algún momento se ha estado manipulando bien o si es que está limpio o está sucio. Entonces, la idea de esta realidad sanitaria, eso es lo que todos los días vemos aquí en Perú. Entonces, si nosotros, ¿y por qué coloco estas imágenes? Estas imágenes las coloco porque esto es lo más cercano a nuestra realidad. Nosotros continuamente o todos los días vamos a restaurantes en donde si en nuestro círculo, si en nuestra parte nuclear cercana no podemos regular o controlar las buenas prácticas de manufactura, imagínense en empresas grandes, en donde hay 100, 200, 300 operarios donde hay personas que tal vez no tienen educación, donde hay personas que es difícil capacitarlos a un 100%, tienes que capacitarlos por partes, por fechas, porque no todos tienen el mismo horario de trabajo. Entonces, lo más cercano a la realidad o la dificultad que tenemos nosotros, los responsables de calidad en poder implementar las BPM, son en los restaurantes. Esa es la idea de por qué colocar esta realidad sanitaria en el país. Las BPM no solamente se expresan en los 3 organismos, en DIGESA, perdón, sino también en otros 2 organismos de regulación sanitaria. DIGESA, que es la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, nos expresa, como ya bien lo he dicho, en su decreto supremo 007-98, MINSA DIGESA, nos dice que las fábricas de alimentos y bebidas no deberán instalarse a menos de 150 metros del lugar donde se encuentra ubicado algún establecimiento o actividad que, que por las operaciones o tareas realicen que por las operaciones o tareas que se realicen ocasionen la proliferación de insectos, desprendan humos, polvo, vapores o malos olores. ¿A qué se refiere con eso? Ya comenzamos a poder hablar de las BPM o de los cuidados que se tiene que tener en toda la línea que nos dice, en todo el listado que nos dice la FDA. Empezamos por las instalaciones. Según DIGESA, nos dice que las instalaciones de esta industria, de esta planta industrial o de este restaurante, no tiene que instalarse a menos de 150 metros de un lugar donde haya proliferación de insectos, malos olores, vapores y demás. ¿Por qué? Porque 150 metros a menos, ¿qué es lo que pasa? Genera una fuente de contaminación para los productos que se están fabricando. Entonces, DIGESA es claro, si en algún momento llega DIGESA a hacer una inspección sanitaria, lo primero que va a hacer es preguntar dónde está ubicado. ¿Tienen el mapa de ubicación?
si es que por aquí está pasando tal vez un río, tal vez está pasando un cementerio, está cerca un cementerio o está cerca un relleno sanitario. Hay veces en las que DIGESA pregunta si es que anteriormente, en donde ahora está la planta agroindustrial o la empresa de fabricación de alimentos, hubo algún cementerio o fue relleno sanitario o fue utilizado tal vez para eliminar desmonte o cualquier fuente de contaminación. Entonces, eso es el seguimiento que tiene que hacer DIGESA en cuanto a las instalaciones. Los terrenos que hayan sido rellenos sanitarios, basurales, cementerios, pantanos o que están expuestos a inundaciones no pueden ser destinados a la construcción de establecimientos que se dedican a la fabricación de alimentos y bebidas. Entonces, en el caso de que de que ese lugar donde se ha elevado ese restaurante, donde se ha elevado esa planta agroindustrial o ese establecimiento que elaboran alimentos, ha sido un relleno sanitario, un basural, un cementerio y demás, que dice la lista, que nos dice nuestro decreto supremo 00798, entonces esa planta tiene que ser clausurada, tiene que ser cerrada. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Fácil. Está en las tres últimas líneas del primer párrafo. Son fuente de contaminación oportuna, propicia y latente para los productos alimentarios que se van a fabricar. Entonces, para no tener ese riesgo, para eso se ha hecho un estudio de sitio también del área donde se va a elevar esa planta o empresa agroindustrial. Para no tener ese riesgo y esa posibilidad de contaminación, se han hecho estudios de sitio, estudios de análisis de vida útil, estudios de análisis de terreno, de cuánto de espacio puede haber o puede evitarse la proliferación. Si por algún motivo existe un río, pantano, basural, relleno sanitario, se tiene que separar o tiene que haber un espacio por encima de 150 metros para que se pueda colocar una fábrica de alimentos. 150 metros es bastante tramo ese espacio. Así que esa es una de las primeras cosas que solicita DIGESA en cuanto a las instalaciones. Como mencioné, no solamente DIGESA está como ente regulador, porque DIGESA, si bien es cierto, regula los alimentos procesados, cualquier alimento que deja de ser elemento primario y se convierte en un alimento procesado, lo regula, lo supervisa DIGESA. En el caso del mar, del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES, nos dice en su artículo 61, en relación también a las instalaciones de BPM, las fábricas o plantas de procesamiento pesquero deben estar ubicadas en lugares que no signifiquen riesgo de contaminación para los productos pesqueros. La ubicación de la planta debe garantizar el acceso a un suministro de agua limpia, así como a la eliminación adecuada de sus residuos y efluentes. Asimismo, deben estar localizadas en áreas libres de riesgo de inundación o de exposición a un deficiente drenaje. Entonces ya sabemos, si por algún motivo existe una cercanía a alguna fuente de contaminación, aquí Sanipet no nos habla de un espacio, nos habla simplemente de que tenemos que tener cuidado, tenemos que eliminar correctamente los residuos y efluentes para no generar contaminación en el área donde se tiene que procesar. Harina de pescado que está siempre cerca, las fábricas de harina de pescado que están siempre cerca a las empresas, a los puertos, a las empresas donde se pesca, a los lugares donde al mar. Entonces tiene que evitar la eliminación no regulada de estos efluentes, de esta eliminación de residuos. Entonces ya sabemos, en cuanto a las instalaciones, para evaluar en BPM, tenemos que identificar el riesgo y aplicación de medidas de control si es que existen algunas plagas latentes u otros contaminantes. Tenemos aquí la edificación. Esta edificación tiene bastantes líneas y estas líneas punteadas y no punteadas son las posibles puertas de ingreso, accesos y puertas de ingreso para que pueda ingresar cualquier plaga, valga la redundancia. Si luego de tomar las medidas de control persiste el riesgo de contaminación, no se debe ubicar la planta en ese lugar. Eso quiere decir que si bien es cierto nosotros para colocar nuestra planta evaluamos que haya 150 metros de lejanía de cualquier fuente de contaminación y a pesar de eso
sigue el peligro latente, sigue el peligro cercano, sigue el peligro constante. Entonces, se sugiere persistir en la ubicación de esta planta en ese lugar. Entonces, eso es lo que nos dice nuestro, eso es lo que nos dice el MINSA, eso es lo que nos dice Sanipes también. Si por algún motivo existe cualquier posibilidad de contaminación o no se puede controlar las plagas o cualquier contaminante puede caer y generar prejuicios, entonces no se debe persistir, no se debe insistir en colocar esa planta en ese lugar. Tiene que hacer un análisis de sitio también. No es tan fácil colocar una empresa agroindustrial. La implementación de una planta demanda muchos análisis situacionales, de análisis de suelo, de análisis de contaminantes, peligros, control de plagas y demás de ese lugar donde se quiere poner la planta agroindustrial o la planta industrial o el restaurante también. Seguimos en instalaciones. Es necesario contar con la infraestructura física donde se pueda mantener un ambiente seco y condiciones apropiadas. Ahora, ¿cuál es la intención de estas líneas? Si es que en algún momento nosotros no tenemos una infraestructura física donde se pueda mantener un ambiente sano, un ambiente seguro, un ambiente limpio, seco ante todo, entonces no debemos continuar en poder acceder a ese lugar. ¿Por qué? La sequedad, la sanidad y las condiciones apropiadas son de índole bastante importante. En especial, ¿por qué? Si es que nosotros estamos elaborando productos alimenticios, productos que tienen que ser inocuos, y estamos expuestos a una humedad constante o esas instalaciones no nos da un ambiente cerrado y hermético, esa humedad puede atribuir a algo que le llamamos nosotros en microbiología como actividad de agua. La actividad de agua es la cantidad de agua propicia necesaria y suficiente para que un microorganismo pueda sobrevivir y desarrollarse. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible de que mi pan, de que una palta o de que algún producto que ustedes han comprado en un supermercado lo dejan a la intemperie o lo dejan en un cuarto o en la cocina y en la cocina hay bastante humedad, pasa el tiempo y se crean bastantes mohos? Hay otras casas o restaurantes que tienen un suministro de aire, suspensión de aire, que saca el aire del extractor de aire con la intención de que el aire no se quede dentro del restaurante, no se quede dentro de la cocina, no se quede dentro del área y se puede evitar la acumulación de humedad. Y con esto la actividad de agua sea mínima. Al ser mínima la actividad de agua no va a haber proliferación de microorganismos. ¿Sí? Las instalaciones deben, uno, ubicarse lejos de focos de infección, eso lo hemos mencionado, porque estos focos de infección sí o sí van a representar un riesgo de contaminación de alimentos. Ustedes se preguntarán por qué. El foco de infección puede ser, si es que en algún momento nosotros tenemos un basural cerca, nosotros sabemos que en los basurales están presentes las plagas. No solamente plagas como roedores, sino también plagas como moscas, como insectos. Estas moscas han estado posadas en todos los lugares donde hubo contaminantes, donde hubo productos de desecho. Y si luego llegan estas mosquitas, que es un indicador sanitario, las moscas también, se han cerrado empresas y restaurantes por presencia de moscas. Si nosotros estamos procesando un alimento, que muchas veces el alimento es rico en glucosa, en fructosa, en carbohidratos, pues, y en olor, pues llama a esas moscas, a esos insectos y también a roedores, por qué no decirlo, para que puedan ir a consumir este producto. Entonces, eso es una puerta abierta, es una puerta de acceso grande para cualquier infección y contaminación. Las instalaciones deben ser diseñadas para proteger los ambientes de producción. Entonces, tiene que haber un ambiente hermético. Un ambiente hermético es libre de polvo, libre de humedad y libre de suciedad. Si por algún motivo la suciedad está presente, la suciedad que tiene que estar presente ahí es la suciedad propia del proceso, del producto, no la suciedad que puede ingresar. La idea de poner una planta agroindustrial o tener un restaurante o tener un área de procesadora de alimentos es con la intención de que cualquier contaminante no ingrese. Si por algún motivo existe contaminación interna, es una contaminación propia del proceso. Por ejemplo, si es que se utilizan guantes, si es que hay cáscaras,
si es que hay eliminación de bolsas, si es que hay papel, si es que hay tal vez cajas, cajas de guantes o hojabas, cualquier tipo de cofias, cualquier tipo de residuos propios del procesamiento, eso sí se deberían ser admitidos dentro de la planta. Pero si hay polvo, si hay moscas, si hay roedores, si hay humedad, eso no tiene que ser permitido. Al contrario, tiene que aumentarse ya las medidas de control para que no puedan existir estos residuos o estos peligros latentes. Las instalaciones también deben ser construidas de manera que faciliten las operaciones de limpieza y desinfección. Algo muy bien dicho es que las esquinas, las paredes de las plantas industriales, de los restaurantes también, por qué no decirlo, la, la unión entre la pared y el piso no debe formar, es un dato que les puedo, y también Digesa lo menciona, no debe formar un ángulo de 90. Al contrario, tiene que ser un ángulo curvo, con la intención de una correcta y una fácil operación de limpieza y desinfección. Entre limpieza y desinfección, en limpieza es la eliminación de todo residuo visible y la desinfección es la eliminación del 99.9% de microorganismos. En la limpieza eliminamos todo tipo de rastros o contaminantes visibles al ojo humano, polvo, suciedad, grasa, humedad y demás. Pero en la desinfección no nos basamos en la parte visible, sino en en los microorganismos. Entonces, otro dato que les puedo mencionar es que en un restaurante o en una fábrica o una planta no se van a utilizar esas mesas que tienen losas, donde hay un espacio, una arista, esos surcos en una mesa, que es la unión, no unión, es la separación, mejor dicho, entre los Z y los Z, mayólica y mayólica, es un foco de contaminación latente. Por eso en una fábrica, en una empresa agroindustrial, no se procesa, mejor dicho, sobre ese tipo de mesas. ¿Por qué? En lugar de eso, se utilizan las mesas de acero inox o acero inoxidable. Pues esos son algunos datos que se les puede dar para poder implementar bien y tener cuidado en las instalaciones y en el seguimiento en las instalaciones, en las BPM en instalaciones. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? En las instalaciones tenemos que ver el área de preparación de alimentos, los pisos y las paredes. ¿Por qué pisos? Si los pisos no están bien nivelados, puede caer también o incurrir en un peligro para el manipulador. Los pisos tienen que ser resistentes, no deben ser porosos y deben ser impermeables. ¿A qué se refiere con resistentes? Si es que si por algún motivo cae una java sobre el piso y el piso se quiebra, se raja, se rompe, ese piso no está elaborado correctamente para esta industria alimentaria, porque si es que eso ocurre, eso es una fuente de contaminación para cualquier procesamiento que pueda darse en esa sala. No poroso. Si es que hubiera poros, puede almacenar humedad y la intención es que no tengamos humedad en nuestra sala de proceso. Impermeables. Para eso se utilizan pinturas. La pintura epóxica, por ejemplo, es una pintura bastante utilizada en la industria alimentaria y además inocua. Es de grado alimentario también. Los pisos deben ser de acabados libres sin grietas que dificulten la limpieza. Por ejemplo, aquí en la imagen, aquí en la imagen, aquí en esta imagen, nosotros ¿qué vemos? Vemos una pared, pero esta pared tiene grietas, pero este piso es un piso liso, es un piso que no tiene grietas, con la intención de ¿qué? De que la limpieza de este piso sea continuo. Lo que más se va a limpiar en una agroindustria es el piso. Siempre se va a limpiar el piso, porque por el piso transitan y caminan todo tipo de personal, sea operario o sea de nivel técnico también. Bien. Los pisos tienen que ser de acabado libres de grietas, ya les mencioné. Libre de grietas, ¿a qué se refieren? A que no tengan esas mayólicas que les mencionaba. Los pisos de una empresa industrial o en un restaurante no deben tener mayólica, porque justo en esas rendijas o en esos espacios entre mayólica y mayólica, cerámica y cerámica, se almacena bastante suciedad.
Con pendiente de drenaje fácil de evacuación de líquidos. Generalmente, en las empresas agroindustriales se tiene lo siguiente. A ver, un momento, acá. Generalmente, en las empresas agroindustriales se tiene al costado de cada uno de del piso, que tiene drenajes, en donde si por donde tiene que tener un desnivel también, con la intención de que la persona de saneamiento de limpieza lleve toda el agua de la limpieza, de la desinfección y demás de pisos, pueda llevar por esos drenajes para facilitar la evacuación de líquidos hacia el exterior. Nunca se utiliza recogedores para poder llevar el agua, sacar el agua de dentro hacia afuera, valga la redundancia. Siempre se tiene que utilizar drenajes con la intención de que a esos drenajes vayan todos los líquidos o efluentes que en algún momento son producto de nuestro procesamiento o de nuestra limpieza. Muy bien, seguimos. Eso es en cuanto a los pisos. En cuanto a a las paredes. En cuanto a las paredes deben ser impermeables, no deben ser absorbentes. Impermeables, nuevamente, para las paredes también se puede utilizar la pintura epóxica. No absorbentes, porque si absorben humedad, pueden en algún momento, en temperaturas altas, eliminar esa humedad. Y con eso nos da una proliferación de microorganismos. Los acabados tienen que ser libres de grietas también. Si bien es cierto, en esta imagen el piso está correctamente, estas paredes nos dan a entender de que tienen mayólicas. Al tener mayólica, esto no está bien, porque justo en estas grietas que vemos aquí, ¿qué pasa? Se acumula suciedad. Y esa suciedad va a traer consigo la proliferación de microorganismos. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Acabados libres de grietas, ya les dije, de fácil limpieza y desinfección. Ya sabemos, limpieza es la eliminación de todo producto de suciedad visible al ojo humano, y desinfección es la utilización de cualquier desinfectante o sustancia química para la eliminación de microorganismos. Entonces ya sabemos eso. Así como nosotros hemos visto pisos y paredes, también tenemos que ver techos y puertas. Los techos, generalmente en un cronograma de limpieza y saneamiento, no se limpian cotidianamente, no se limpian periódicamente, pero sí se limpian dejando tal vez 2 semanas o una vez al mes, dependiendo del procesamiento o la continuidad del procesamiento de la fábrica. Los techos deben ser diseñados de tal forma que eviten acumulación de polvo, condensación, desprendimiento superficial. Los techos no tienen que ser techos pintados, en primer lugar, porque si en algún momento son techos que se han pintado o son techos que se han utilizado, son plataformas o son eternillos, son calaminas que han sido pintados con la intención de que no desentonen con el color de las paredes, esos techos en algún momento van a desprender esa pintura. El desprendimiento de esa pintura va a generar contaminación y va a caer esa contaminación, ya sea en polvo, ya sea en pintura, hacia el área de procesamiento. Puede caer en todo tipo, en toda área. Puede ser el área de materia prima, puede ser en el área de producto intermedio, puede ser en el área de producto terminado. No debe acumular polvo. La acumulación de polvo el polvo se acumula siempre cuando hay una superficie que no es impermeable. ¿Sí? Las superficies impermeables no acumulan polvo. Las superficies impermeables no desprenden polvo. Eso es lo que quiero llegar. La condensación. Hay que evitar la condensación. ¿Qué es la condensación? Cuando hay bastante humedad o hay procesamientos o procesos de elevada temperatura, el calor va a extraer todo el agua y la va a llevar hacia la parte superficial, a la parte más alta, con la intención de que se adhiera la humedad o el agua en la parte más alta y se acumule, comienza a gotear esos techos. ¿Por qué? Porque es una acumulación de una condensación de agua o condensación de fluidos que hay dentro del área. Eso generalmente ocurre en áreas donde hay bastante o elevada temperatura o muy baja temperatura. Puede ser
o como hay un intercambio térmico. Puede ser en empresas donde hay secadores, donde hay hornos para poder desecar o aumentar la temperatura con la intención de poder esterilizar. Puertas. Las BPM en puertas, las puertas tienen que ser de superficie lisa, no tienen que ser absorbentes y de suficiente amplitud. ¿Por qué tienen que ser las superficies lisas? Hay que tener en consideración que tanto las mesas, que tanto los techos, perdón, los techos, las puertas, los pisos, las paredes, no tienen que tener un diseño, no tiene que tener un diseño bastante avanzado o bastante difícil de armar. Al contrario, tiene que ser un diseño simple. ¿Por qué un diseño simple? Porque en la simplicidad vamos a poder lograr una eficiente limpieza y desinfección. Si nosotros tenemos puertas que han sido diseñadas por una persona que no sabe sobre ambientes sanitarios, entonces nos va a dar unas puertas como una puerta de la cocina, donde hay una superficie arriba de aluminio, en la parte de abajo aluminio, y hay bastantes pernos, hay bastantes peligros latentes, hay la, la conformación de la puerta no es de un material sanitario. ¿Sí? Generalmente se utilizan paneles para poder, en las puertas de una industria agroindustrial. Los paneles no son como las paredes. Los paneles son de una estructura o de un material antiadherente e impermeable. Las puertas, ya mencioné, las puertas tienen que ser de suficiente amplitud porque es muy probable que por ahí ingrese el producto intermedio en jabas, en coches, en mallas, o también productos o también equipos que son necesarios para de una área a otra área, tinas de desinfección. En las instalaciones también tenemos que ver la iluminación. La iluminación, según nuestra normativa de Digesa, debe ser una iluminación adecuada y se divide hasta en tres tipos de lux. ¿Qué es un lux? Un lux es la unidad de iluminación medido por un equipo llamado luxómetro. Este luxómetro me va a medir en cada área una cantidad de lux. Esta cantidad de lux va acorde al área que estemos nosotros supervisando o inspeccionando o trabajando. Debe ser adecuado y suficiente y debe ser uniforme para el proceso. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en puntos de inspección, en donde vamos a indagar, donde sí hay lugares donde tenemos que observar bien, separar, filtrar, seleccionar tal vez un producto no conforme con un producto conforme, porque hay áreas dentro de una área industrial, por ejemplo, en una empresa donde estuve, en dos empresas, en una empresa de sector deshidratado y una empresa de sector agroindustrial congelado. En algún momento el cliente nos manda unas especificaciones. Estas especificaciones son en tamaño, estas especificaciones son en rango, en diámetro y demás. Cuando el producto terminado sale, o el producto intermedio también, por qué no decirlo, sale, el operario tiene que seleccionar el tamaño acorde a una medida. Si es que por algún motivo el producto salió más grande o mucho más pequeño, pasa a un producto no conforme. No quiere decir que se va a desechar, sino es un producto que va a pasar a otro tipo de producto. Tal vez no un producto que se venda a este cliente A, sino a otro cliente que sea un poquito más abierto con las especificaciones, no sea tan estricto. Entonces, en esos lugares en donde va a haber una selección de producto conforme según cliente y producto no conforme, una selección de que si el producto salió muy quemado, en el caso del producto deshidratado, o muy deshidratado, o muy húmedo todavía, en esos lugares donde el operario tiene que seleccionar el producto no conforme con conforme, tiene que tener una cantidad de 540 lux. En el caso de algunas salas de trabajo en donde se está no seleccionando, sino se está pelando, se está descascarando, se está despepando, se está cortando, en donde no se necesita una finura o una aprobación entre los productos conforme y no conforme, tiene que ser un grado de iluminación de 300 lux. Y si en algún momento hay otras zonas, áreas, como por ejemplo el vestuario, como por ejemplo el cafetín, como por ejemplo el área de despacho,
como por ejemplo el área de producto terminado, el área de producto, sí, terminado, el área de materia prima, el área tal vez de descarte de desechos, mantenimiento, las oficinas, estamos hablando de 50 lux de iluminación, según nuestro luxómetro, claramente. El luxómetro es un equipo que me va a medir la cantidad de lux mediante la iluminación que haya en esa área. Existen también lámparas y accesorios que deben estar protegidos. Por ejemplo, si nosotros tenemos fluorescentes en esas salas, estos fluorescentes, nosotros sabemos que los fluorescentes, las lámparas, las varillas de fluorescentes, no son hechos de plástico, sino son hechos de vidrio. Si en algún momento esos fluorescentes, por un movimiento intempestivo, una corriente eléctrica intempestiva, porque todavía no se tiene una corriente trifásica ni bifásica, y solamente bifásica, entonces tiende a poder romperse, o tal vez el calor, o tal vez la humedad, o ciertos factores generan que este fluorescente se pueda romper o rajar. Si es que esto ocurre, muy aparte de que se pierde el fluorescente, los residuos de este fluorescente, de hecho de vidrio, puede caer sobre cualquier persona o cualquier producto, generando una contaminación latente. Entonces, cuando tenemos este tipo de lámparas fluorescentes, generalmente se coloca una guarda. Una guarda es una cubierta de plástico, de polipropileno, con la intención de poder evitar cualquier rotura, que cualquier rotura pueda caer los restos hacia la sala de proceso o hacia la persona, generando un perjuicio. Entonces, estas lámparas tienen que ser protegidas. Ya les dije por qué, por una guarda. Esta guarda sí es de plástico y tiene que ser limpiada periódicamente. En las instalaciones se tiene que controlar también la temperatura. ¿Por qué? Según la temperatura, nosotros vamos a aplicar nuestras BPM. ¿Por qué? A más temperatura, eso quiere decir que hay posibilidad de humedad. A baja temperatura es probable que no haya una contaminación por humedad, pero sí por polvo. O sí haya tal vez que cubrir ciertos equipos para no malograrlos. El control de la temperatura, en función a las operaciones que han de llevarse a cabo, deberá contarse con instalaciones adecuadas para el calentamiento, enfriamiento, cocción, refrigeración y congelación. Un ejemplo claro, cuando nosotros queremos hacer un precalentamiento o eliminar nosotros una carga microbiana, estamos procesando tal vez las fresas, también el pimiento, el camote, la papa, el rocoto, son hortalizas, frutas y frutos que están en contacto con el agricultor y en contacto con la tierra, entonces hay posibilidad de contaminación microbiana. Esta contaminación microbiana se tiene que eliminar en una primera instancia. ¿A qué me refiero? Que muchas veces se hace los famosos escaldados o el famoso precalentamiento. En el caso de la palta se utiliza para poder ablandar la pulpa y sacar mediante el cuchareo la pepa de una manera más rápida. En el caso de las fresas, para eliminar o bajar la carga microbiana. El escaldado es un sometimiento de esta fruta o este producto de materia prima en agua a una temperatura estándar. Ahora, si es que no se regula esa temperatura, baja la temperatura, no ejerce la función requerida. Y si es una temperatura por encima de lo establecido, entonces la fruta o el fruto o el producto no va a tener un impacto correcto, o se va a ablandar más de la cuenta, o lo que va a pasar es que se va a oxidar, o a descomponer, o a malograr, o a incumplir con lo que se necesitaba. Entonces hay que tener cuidado con ello, por eso es que es importante el control de temperatura. Ahora, en una sala de congelamiento, en un octofrost, o en un túnel estático, o en un túnel dinámico, se tiene que tener cuidado con la temperatura. ¿Por qué? Porque si hay oscilaciones entre temperatura alta y baja, o la diferencia entre 3 a 4 grados, o porque es un mal control en el testeo, en el equipo, en el termómetro que está dentro del equipo, en el autofrost o en el túnel estático dinámico, si por algún motivo esto ocurre, da por sí la apertura a que puede ingresar una bacteria llamada listeria. La bacteria listeria es una bacteria que es propia de todos los ambientes o todas las empresas que trabajan con productos congelados. Esta bacteria difícilmente se puede erradicar. ¿Se puede controlar? Sí.
Es decir, si es que te salió en un muestreo microbiológico listeria, te puede eliminar, bajar la carga, sí, pero eliminar a la bacteria no. Eso sería motivo de otro tipo de capacitación, pero la listeria no se elimina en una empresa industrial, solamente se reduce la cantidad microbiana, eso sí. Entonces, es importante tener el control de la temperatura, porque si en algún momento se eleva mucho la temperatura, se echa a perder el producto, y si hay muy baja de temperatura, se abre puerta, se deja carta abierta para que cualquier microorganismo pueda proliferarse. Otro punto, la calidad del aire y la ventilación. La calidad del aire es importante porque el tipo de aire que ingresa o el tipo de aire que sale también de la planta industrial o del restaurante tiende consigo a qué? Tiende consigo a atraer las famosas bacterias aerófilas o mesófilo viables. Los aerobios y mesófilo viables son bacterias que están en todo el ambiente y que no nos causan a nosotros problemas. Están en contacto continuo con nosotros mismos, pero que a nosotros no nos generan ningún tipo de enfermedad, pero a los productos no les genera a ellos, pero en una elevada cantidad, en una elevada proliferación de microorganismos, sí incurre en una falta según la especificación del cliente y también puede ser catalogado como un indicador ambiental. Bien, se deberá disponer de medios adecuados para la ventilación natural o mecánica. En el caso de ventilación natural, puede haber ventanas, por ejemplo, pero si estas ventanas no tienen mallas, porque hay mallas áfidas, esas ventanas con mallas áfidas evitan el ingreso tal vez de polvo o tal vez evitan el ingreso de insectos o roedores o plagas. Reducir al mínimo la contaminación de alimentos transmitido por el aire. Ahora, la reducción al mínimo de contaminación de alimentos transmitidos por el aire es justamente no someter o no exponer a los alimentos a la exposición abierta del aire. En algunas empresas, restaurantes también, se ha implementado los famosos ventiladores o aire acondicionado. Esos equipos de aire acondicionado, si bien es cierto, son muy buenos, se tiene que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de este aire acondicionado es eliminar el aire frío para que el aire caliente que está en la parte más baja del ambiente suba y se almacene. Hay un intercambio continuo de aire. Esa es la intención, ese es el funcionamiento del aire acondicionado. Ese aire acondicionado, ese aire que ingresa, mejor dicho, a este equipo de aire acondicionado, tiene un impacto. Este impacto es un impacto negativo. ¿Por qué? Porque tienen filtros en estos equipos de aire acondicionado. Estos filtros, cada cierto tiempo, cada periodo de revoluciones o de ciclos, tiende a ensuciarse. Entonces nosotros, como buenos inspectores sanitarios, auditores, tenemos que llegar a inspeccionar si es que esos filtros se han cambiado o no y cada cuánto tiempo lo están cambiando. Por eso es que resulta, si bien es cierto, bueno, también caro. Dicho sea de paso también, si es que hablamos del aire, tenemos que hablar también de los secadores manuales. Existen unos secadores manuales que es por contacto. Ustedes han visto que luego, antes de que uno consuma alimentos, antes de que uno ingrese a un área de procesador de alimentos en una empresa industrial, tiene que lavarse las manos. Luego de lavarse las manos, uno tiene que secarse las manos. Generalmente se sacude las manos y luego de sacudirse las manos usa papel y otras veces hay secadores de manos por contacto. Uno acerca las manos hacia la boquilla de ese secador de manos y este secador de manos expele un aire caliente o un aire frío, dependiendo de qué tipo sea, para inducir al secado rápido de las manos. Estos secadores de manos también tienen filtros y esos filtros, yo se los digo porque sí he tenido la oportunidad de analizar, hacer un análisis microbiológico y un seriado para poder descartar estos secadores de manos, sí sí se tiene que cambiar una vez cada 2 meses en una empresa que procesa los 12 meses del año. Una vez cada 2 meses. Imagínense, 2 meses para que ese filtro tiende a ensuciarse. Imagínense si por algún motivo hay más de un turno, porque la empresa que yo les hablo es una empresa que tiene un solo turno, de 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, luego limpieza hasta el día siguiente. Entonces, imagínense si hay 2, 3 turnos de 8 horas. Entonces, ahí sí, si la empresa trabaja continuamente, el filtro de ese secador de manos deberá
deberá ser cambiado con mayor premura, ¿sí? Tal vez una vez al mes o cada 20 días, y eso resulta en un impacto un tanto negativo económicamente al productor, a la empresa, pero, pero tiene que ver también el riesgo de contaminación a su producto, eso es evaluable. La calidad de aire también controla olores y humedad, hay deshumedizadores también para el ambiente, si por eso más pasa en empresas de índole pesquero o de índole de mariscos y demás. Ahí sí hay deshumedizadores con la intención de controlar olores y la humedad. Abastecimiento de agua. En las instalaciones también tenemos que ver el agua a utilizar debe ser el agua potable. ¿Cuándo un agua es potable? Un agua es potable cuando se ha utilizado procesos físicos y químicos para eliminar todo tipo de sales, todo tipo de contaminantes. Entonces, si por algún motivo nosotros consumimos agua en nuestras casas, tenemos que asegurarnos que el agua es potable. Tal vez el agua sí llega potable a sus casas, tal vez el agua sí llega potable a las empresas, pero donde se almacena, deja de ser potable. Cuando se almacena en bidones, en cisternas, en pozos a tierra, en pozos subterráneos, esos pozos, esas cisternas, esos baldes no son completamente limpios y es ahí donde se contamina. Por eso muchas veces decimos, tal vez Sedapal o Sedalip no nos está enviando un agua limpia, un agua potable. Tal vez sí nos está enviando o tal vez no. Pero pongámonos como abogado del diablo. Sí nos está enviando agua potable, pero el lugar donde se almacena no está completamente limpio y por eso nosotros consumimos un agua que no está limpia. Contar con instalaciones apropiadas para su almacenamiento en caso de suspensión de servicio. Esas instalaciones tienen que ser cuidadas, limpiadas, inspeccionadas y supervisadas. Si por algún motivo caemos en una no limpieza de de esas instalaciones para almacenar agua, nosotros tenemos consigo una contaminación del agua y posteriormente un impacto negativo en la limpieza, desinfección, lavado, tanto de las manos como del producto, las manos del personal como del producto. Tenemos que tener cuidado. Ahora, el agua que generalmente se utiliza en las plantas agroindustriales es un agua ozonizada o un agua libre de iones, un agua tratada. Esa agua tratada es por un tratamiento de agua o un agua ozonizada. Por algún motivo se ha colocado un tubo de ozono o para que se irradie y elimine los microorganismos. Ahora, solamente el ozono elimina microorganismos, pero si hay un tratamiento de agua mediante tubos de sales y demás, entonces eliminamos también partículas residuales como metales y otros más, sales y demás. Otro más es disposición de residuos sólidos. No hay que olvidar que los residuos sólidos son todos aquellos residuos visibles de nuestro producto de procesamiento. Es necesario remover frecuentemente de las áreas de producción los residuos sólidos. Residuos sólidos como por ejemplo, tenemos que tener un cestito o un baldecito, un tachito con residuos de guantes, de cofias, de mascarillas, de cáscaras, de pepas, de horquillas, de cajas, todo lo que tiene que ver con la manipulación, tanto del producto como del manipulador, se tiene que colocar en un tachito de basura. Y continuamente se tiene que remover de estas áreas de producción estos residuos sólidos, sin la apertura de estos tachos, porque al abrir estos tachos puede haber una proliferación de microorganismos. Los recipientes de recolección deben ser lavables y contar con tapadera o tapa. ¿Por qué tienen que ser lavables? Porque periódicamente se tiene que hacer una limpieza lavable y desinfectable, tanto lavar con agua y detergente como también utilizar un desinfectante, generalmente cloro, y contar con una tapa o tapadera para evitar la proliferación de cualquier microorganismo o cualquier suciedad, polvo y demás. Sanitarios. Los servicios sanitarios, vamos a hablar también en un momento, que existen normativas de que dependiendo de cuántas personas hay en una empresa industrial, tiene que haber una determinada cantidad de inodoros y de lavacaras y demás cosas. Entonces, cada establecimiento debe contar con servicios sanitarios para el uso de los clientes, eso sí, alejados de la cocina y suficiente agua. En el caso de las empresas industriales, alejados de la sala de procesamiento y con suficiente agua. Debe disponer de lavamanos para el uso de los clientes con agua suficiente, toalla de papel o secadores de aire
jabón y desinfectante. Ojo que yo no estoy prohibiendo que se utilicen los secadores de manos, sino que si existen secadores de manos se tiene que tener cuidado del intercambio o cambio frecuente de los filtros, porque los filtros tienden a contaminarse y a ensuciarse rápidamente. ¿Sí? Existe también la creencia de que los secadores de aire, los secadores de manos con aire caliente o aire frío, se reemplazan son reemplazables, perdón, por las toallas de papel, pero si en algún momento entramos nosotros a un sello social, a un SMETA, a una certificación de índole social y demás, cuidamos el ambiente según algunos pilares que haya. Estas toallas de papel generan una contaminación completa, pues, ¿no? Por continuo. Entonces, con la intención de poder incurrir a este sello social o certificación social como es Meta, para ser específico, en uno de los pilares que se tiene que cuidar del ambiente, lo menciona, erradicamos o sacamos el uso continuo de toallas de papel e implantamos los secadores de aire. Genial. Lo que estás haciendo tú es sacar, si bien es cierto, evitar la contaminación en tu empresa por papel, o papel toalla y utilizar un secador, pero tal vez estás incurriendo en que si es que no te das cuenta que esos secadores tienen que cambiar de filtro, incurres en un atentado contra la inocuidad del alimento. Tienes que tener cuidado. Se debe encontrar con un recipiente para depositar el papel toalla utilizado en el baño y también utilizado luego del lavarse las manos antes de ingresar a la sala de procesamiento o a la cocina, en caso sea restaurante. Higiene del personal. Pasamos ya de las instalaciones, pasamos a la higiene del personal. Eso es un poquito más corto. En la higiene del personal hablamos básicamente de los manipuladores. Los manipuladores son los manipuladores de alimentos. Son los manipuladores de alimentos tanto en la cocina, tanto en una sala de procesamiento, en una industria fresco, o en una industria de congelado, o una industria de deshidratado o aditivo alimentario. Los manipuladores de alimentos tienen que asegurar una inocuidad de los productos. Por ende, tienen que tener dos cosas fundamentales que son inherentes a ellos. Eso nosotros no podemos, tal vez en el primero sí podemos incurrir, podemos decirles, podemos enseñarles, pero en el segundo es propiamente para ellos. El primero, ¿qué es lo que debe hacer el manipulador? Velar por un manejo adecuado de los productos alimenticios o los productos del procesamiento. Entonces, ahí sí tú le puedes dar una capacitación. Nosotros como capacitadores tenemos que saber qué capacitaciones debemos darle, pero en el segundo, que es de mantener un buen aseo personal, solamente debemos supervisarlos. No podemos enseñarles cómo se tienen que bañar. Eso ya es cultura de cada uno. Es más, en otros países no se tiene que tener a una persona para que supervise el lavado de manos. El lavado de manos es inherente, la persona sabe que tiene que lavarse las manos, la persona sabe que tiene que luego de lavarse las manos desinfectarse con alcohol en gel. Entonces, el tener a una persona que supervise la limpieza, el lavado de botas, el lavado de manos, la desinfección, es un tanto fuera de control o fuera de parámetro, según lo que dice FDA, según lo que nos dice otras certificaciones internacionales. Las empresas deben establecer un programa de capacitación continuo y permanente, como les decía, sobre las prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos dirigido al personal manipulador. Los programas de capacitación tendrán que ser evaluados periódicamente. En este caso de ser evaluados periódicamente, yo me oriento más a la evaluación en el acto, a la evaluación práctica, porque el papel aguanta todo, hasta se pueden copiar en un examen, pero en la práctica, en donde cada uno de manera unitaria lo superviso, lavándose las manos, eso es más efectivo. Eso es mucho más importante que simplemente llenar o responder un cuestionario. En eso hay que colocarle más interés. El personal que manipula los alimentos es una fuente de contaminación porque es un contacto directo con el procesamiento, con el producto, porque puede portar gérmenes y puede trasladarlos a diferentes operaciones. A ver, prácticas higiénicas continuas y constantes y perennes que tenemos que utilizar y tenemos que evaluar. El personal que manipula los alimentos tiene que estar bañado antes de ingresar a sus labores y eso nosotros lo podemos observar fácil. Cuando nosotros observamos que se van a lavar las manos, observamos las uñas. Cuando observamos que se van a cambiar, observamos qué tipo de ropa están utilizando. Si es que expelen un olor un tanto desagradable. Si es que en algún motivo usan una camisa, se quitan la camisa
lo guardan, vemos si es que está sucia o no. Cuando salen de planta y cuando regresan, tenemos que observar si es que utilizan la misma ropa o no. Esas cosas, esos principios, esas pautas nos pueden ayudar a nosotros a poder identificar si es que la persona es higiénica o no. Utilizar ropa limpia, no utilizar anillos, pulseras y otros accesorios que puedan entrar en contacto con los alimentos. Si por algún motivo existe algún gerente o demás que tenga anillos de, de compromiso o de promesa, dígase, llámese matrimonio, según la normativa peruana no podemos nosotros, y religiosa, no podemos evitar de que ellos se quiten, si es que ellos no quieren, el anillo. Hablo de solamente en caso de un anillo de matrimonio, en un anillo de promesa, en un anillo de compromiso. Solamente ahí nosotros como planta, como empresa, estamos en la completa obligación de poder darles a ellos el EPP, que es el equipo de protección personal, con la intención de que este tipo de alimentivos, no tengan que tener contacto con algún producto y solamente son veedores. Eso no aplica en un manipulador. El manipulador sí o sí tiene que eliminar o tiene que sacarse los anillos y pulseras porque ellos están en contacto con el producto. Evitar el área de producción, evitar en el área de producción comer, estornudar, fumar y mascar un chicle, masticar chicles. Eso ocurre si es que en algún momento, no en una planta industrial, sino en una cocina, en un restaurante. Generalmente las personas cuando, como no tienen una formación técnica, o tal vez no tienen una formación porque no les han dado capacitaciones, pueden llegar y mientras están cocinando, sazonando, haciendo el arroz, pues están mascando un chicle, están fumando, están comiendo, probando, dicen la comida o estornudando. Hay que evitar que eso ocurra, porque es una fuente de contaminación latente. Y si bien es cierto, se ha cocinado muy bien, tiene un muy buen sabor, pues añadido a ello, se da una buena carga microbiana con riesgo de contaminación o un riesgo enterocolítico, una diarrea, una infección a esa persona que va a consumir. También no se debe utilizar maquillaje, el maquillaje está prohibido. Utilizar las uñas cortas, limpias y sin esmalte. No utilizar uñas ni pestañas postizas, porque al ser postizas en algún momento puede eliminarse o caerse. Lavarse las manos cada 5 veces para lavarse las manos. Cada cambio de actividad, si es que por ejemplo estamos nosotros, no hay mucho personal y están cargando jabas, o están bajando sacos para un restaurante hacia el área de almacenamiento y luego se van a cocinar. Cuando van a cambiar de actividad, hay que lavarse las manos. Luego de haber utilizado los servicios sanitarios o servicios higiénicos, sí o sí se tiene que lavar las manos, hasta 3 veces. Eso dice la ley, dice la norma. Luego de toser o estornudar, ojo que el toser y estornudar tiene que hacerlo fuera de la planta de procesamiento o la cocina, en el área de procesamiento o la cocina, después de haber manipulado basura o empaques aplicado al personal de limpieza, al inicio de la jornada laboral o al reincorporarse al puesto de trabajo. En el caso de la jornada laboral, cuando ingresan, hay muchas empresas que tienen la cultura ya impregnada, impactada, una política de cultura inocuidad. Cada hora o cada media hora o cada 2 horas o cada 3 horas se tiene el personal que ir a lavar las manos. Eso es una cultura muy buena, porque sabemos que mientras en mayor contacto estamos con el producto, vamos cargándonos de una carga microbiana regular y tenemos que ir a eliminarla periódicamente mediante el lavado y desinfección de manos. Acá es algo muy bonito. Miren, he puesto una imagen en donde hablamos de cómo están diseñadas tus manos. En la zona roja son zonas que frecuentemente olvidamos lavar. El dedo gordo, el pulgar, el dedo índice, los entrededos, tanto el entrededo entre el índice y el pulgar, el medio, el anular y el medio, el meñique y el anular. Entonces son zonas que frecuentemente olvidamos lavar. Las zonas que a veces olvidamos lavar son las zonas naranja. Las zonas naranja a veces olvidamos lavar. Y las zonas que siempre recordamos lavar son las zonas azules o celestes. Entonces ya sabemos, general, para evitar las que no se pueda lavar o no lavemos la zona roja y la zona naranja, tenemos también, según la OMS, Organismo Mundial de Salud,
Y según el MINSA también, tenemos un formulario, un instructivo de cómo es que debemos lavarnos las manos. Nosotros ya esta práctica la hemos vuelto un poco más cotidiana, posterior o dentro también del COVID. Luego que pasó el COVID, la pandemia, el COVID-19, hubo mayor participación del personal para que pueda lavarse las manos correctamente. Había instructivos, videos, había campañas por parte del Ministerio de Salud para poder enseñar al personal, a la población peruana a lavarse las manos correctamente. Pero esto ya se ha venido inculcando en empresas agroindustriales y en MINSA desde muchos años atrás. Entonces, debemos humedecer las manos. ¿Qué más lo que tenemos que hacer? Colocar jabón. Luego tenemos que fijarnos, atención ahí, en las uñas. Las uñas, por favor, se tiene que lavar también. Las uñas, eliminar cualquier tipo de suciedad. Se tiene que cortar las uñas de antemano. Luego se tiene que sacar un papel. En este caso no he colocado una imagen en donde hay un secador de manos, sino papel. Luego de secarse las manos con papel toalla. Se tiene que colocar un gel sanitizante para manos o también llamado alcohol en gel para la desinfección. Luego de lavado, secado, desinfección de manos. Aquí tengo una imagen de la OMS, Organización Mundial de Salud. Aquí nos habla de que el procedimiento de lavado de manos es de 40 a 60 segundos, generalmente un minuto. Generalmente no lo hacen las personas. Lo hacen de 5, 10 segundos, 20 segundos, 25, hasta 30 segundos he visto a las personas que se lavan las manos. Lo que pasa es que si bien es cierto, la OMS nos habla de 40 a 60 segundos, no nos habla solamente de lavado, nos habla del lavado hasta la desinfección de manos, eso hay que tener en consideración, y nos habla de ciertos pasos que tenemos nosotros que cumplir. Mojar primero las manos, depositar en la palma de las manos una cantidad de jabón suficiente, luego frotar las palmas de las manos, frotar palma con palma, entrecruzando los dedos, luego frotar las palmas de las manos, primero el en vez de la mano, y el dorso de la mano, luego la palma de la mano, luego los entrenudos, luego el dedo pulgar, luego haciendo un pucherito, juntando la yema de los dedos en la palma de la mano y viceversa, luego enjuagarse las manos, secarse y luego de, con con la misma toallita que se va a cerrar, que se ha secado las manos, cerrar el grifo, cerrar la llave de agua. Y luego las manos están seguras, pero falta algo, la desinfección de las manos. Luego se coloca, se presiona, generalmente hay un dispensador posterior al lavabo de manos, lavabo, así se llama, lavabo de manos, o al lavadero, hay un dispensador de alcohol en gel. Luego se presiona este dispensador, sale alcohol en gel y los mismos pasos que se han hecho para el lavado de manos, es decir, frotar las manos, el dorso, dedo con dedo, entre dedos, los nudos, dedo pulgar y demás, se tiene que hacer con el alcohol en gel. Y hasta ese momento, cuando se acabe todos los pasos, el alcohol en gel ya se evaporó. Y ahí recién son unas manos completamente seguras. Entonces, si es que por algún motivo no se puede llegar a lavar las manos al 100%, entonces no se puede ingresar hacia en la sala de procesamiento. Eso es lo que nos dice el Organismo Mundial de Salud. Lo que les mencionaba hace un momento, en el caso de la higiene del personal, según nuestra normativa, la 00798 del Ministerio de Salud, nos dice que de unas 9 personas en una empresa, en una agroindustria, en un restaurante, se tiene que tener un inodoro, 2 lavatorios, una ducha y un urinario. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tanto? Un inodoro, 2 lavatorios, una ducha y un urinario. Se tiene que tener. Si es que por algún motivo existen más de 9 personas, de 10 a 24, ya no se tiene que tener un inodoro, sino 2 inodoros, 4 lavatorios, 2 duchas y un urinario. De 25 a 49 personas, 3 inodoros, 5 lavatorios, 3 duchas, 2 urinarios. De 50 a 100 personas, 5 inodoros, 10 lavatorios, 6 duchas, 4 urinarios. Y por encima de 100 personas, un aparato sanitario adicional por cada 30 personas. Es decir, el aparato sanitario adicional es inodoro, lavatorio, ducha y urinario. Ese equipo
uno de cada tipo por cada 30 personas, por encima de 100 personas. Ahora, los inodoros, los lavatorios y los unitarios deben ser de losa. ¿Por qué de losa? Porque la losa es impermeable, la losa es inodora, inolora. Por eso es que se utiliza como equipo sanitario o aparato sanitario. Eso es importante decirlo. No de granito, no de grafito, sino de losa. En el caso de la BPM, ya para acabar ya, entonces hablamos de la materia prima. En la materia prima tenemos que controlar las condiciones de transporte y el estado de esta materia prima. La materia prima no solamente va en el caso de las empresas industriales, sino también en el caso de los restaurantes. En los restaurantes, ¿qué nos llega? Sacos y botellas de aceite, sacos de arroz, sacos de azúcar. Si es que por algún motivo nosotros nos llega una cantidad grande o sellada, o tal vez compramos a granel, tenemos que tener cuidado en ciertas especificaciones de estos productos para que no pueda dañar al consumidor, ya sabemos. Eso también es parte de las buenas prácticas de manufactura. Y en el caso de la planta agroindustrial, las plantas agroindustriales tienen que tener un control desde antes, saber y tener un control de sus proveedores de materia prima. Es importante llevar un control visual de las materias primas, por eso tiene que haber una inspección en la recepción de materia prima. Es necesario controlar la información de la etiqueta de los productos, en caso hay etiqueta, y si es que no, supervisar el proveedor que nos están dando. Se tiene que identificar el producto, si es que hay una información nutricional mucho mejor para llevar un control de cómo es que vamos nosotros a manejar este producto. Se tiene que tener una fecha de elaboración y o vencimiento. Generalmente, ahí hablamos de la vida útil, que puede ser desde 6 meses hasta 3 años. 6 meses un producto, hasta 3 años dependiendo del tiempo de vida útil o el tiempo de durabilidad en el tiempo. El modo de empleo no es igual utilizar un producto en polvo que un producto en líquido. Su modo de empleo es diferente. Tal vez el producto en polvo se tiene que disolver o tal vez el producto líquido, como les mencioné del cloro, no se utiliza directamente, sino que se tiene que diluir. La forma de conservación, tal vez se debe conservar en refrigeración, tal vez se debe conservar en un ambiente no húmedo, tal vez se debe conservar en un ambiente cerrado, tal vez lo que se tiene que hacer es no eliminar el envase, sino conservar el envase hasta finalizar el tiempo de vida útil. Todas esas cosas se tienen que tomar en consideración en el caso de la materia prima. Para los aditivos alimentarios se recomienda, para los aditivos alimentarios y no alimentarios, se, se recomienda controlar las condiciones de los ingredientes, las proporciones, mejor dicho. Si en algún momento se necesita un aditivo alimentario, tal vez una sucralosa o sacarosa adicional al producto, se tiene que sacar proporciones exactas y mediáticas con la intención de no exceder la compatibilidad de estos productos. Respetar las condiciones de almacenamiento. Generalmente los aditivos alimentarios están en polvo y son higroscópicos. ¿Qué significa la palabra higroscópicos? La palabra higroscópicos significa que adhieren, captan humedad, y al captar humedad se forman grumos y, dicho sea de paso, se echa a perder o se malogra el aditivo alimentario. Hay que tener cuidado con las condiciones de almacenamiento. Y pesar los aditivos con precisión. No es igual pesar 2.5 gramos a pesar 2.8. Entonces, ¿dónde yo pierdo la precisión? En el peso, en la balanza que voy a utilizar. Generalmente cuando nosotros vamos a pesar aditivos alimentarios y son de cantidades exactas o precisas, utilizamos balanzas analíticas o balanzas calculadoras. Entonces, esas balanzas analíticas o balanzas de laboratorio son balanzas con una precisión y una exactitud muy, pero muy fina, con decimales de hasta 3, 4 decimales. Limpieza y desinfección de las áreas, utensilios y equipos. Las actividades de limpieza y desinfección deben realizarse diariamente o al cambiar el tipo de alimento a producir. Esto es importante porque muchas veces cuando se produce el producto para distintos destinos. Puede ser un destino en donde hay un alérgeno que en otro destino no hay. Si es que se hace los dos destinos o los dos productos en el mismo día, antes de que se cambie de producto se tiene que limpiar y desinfectar. Se tiene que limpiar y desinfectar instalaciones, utensilios,
Y en el caso de instalaciones, pisos, paredes, techos y otras áreas. En el caso de utensilios, cristalería, cubertería, utensilios de limpieza, cuchillos, peladores, tasers y demás, cubeteadoras. Se recomienda utilizar toallas desechables para esta limpieza y es necesario establecer un programa de limpieza y desinfección. Eso va a depender de qué, del continuo procesamiento de estas salas o de estos ambientes o de esta planta. Puede ir de una semana, puede ser después de cada operación, puede ser cada 15 días o cada mes o cada 6 meses en caso de los pozos de almacenamiento de agua. Eso generalmente se hace cada 6 meses o cada 3 meses. Almacenamiento y transporte. No solamente, como les dije, no solamente las BPM se enfocan en la parte de procesamiento de alimentos, sino también en almacenamiento y transporte. Por ejemplo, en concesionarias, las concesionarias, si bien es cierto, tienen su cocina, tienen su recepción de materia prima, su procesamiento, envían en camiones, envían en drovers, envían los alimentos hacia los campamentos, hacia los fundos, con la intención de alimentar a ciertos operarios. Pero ¿qué pasa en el camino o en el trayecto? Se puede malograr si es que no es un ambiente propicio, si es que hay mucho calor o no está ventilado. Entonces se echa a perder o se malogra o se avinagra el producto. Entonces hay que tener cuidado en este caso. El almacenamiento. Es necesario mantener la temperatura e higiene del alimento durante su almacenamiento. Generalmente es en productos terminados. Es importante conocer y respetar la vida útil de los alimentos. Para eso se hace un estudio de vida útil en tiempo normal o en vida útil acelerada. Eso es mediante un laboratorio acreditado, hecho sea de paso. El transporte. Se debe considerar la protección de los alimentos durante el transporte. ¿Por qué? Porque si por algún motivo dejamos el alimento expuesto en el transporte, tiende muchas veces a no ser limpio, a no ser higienizado e incurre en una contaminación. Es importante realizar actividades de limpieza y reparación y funcionamiento de las unidades de transporte. Por eso es que antes de que el transporte lleve nuestro producto, tenemos que hacer una inspección de ese transporte. Eso también está pauteado entre los BPM. Considerar las unidades de transporte de alimentos únicamente para esta actividad. Eso es importante porque muchas veces las empresas agroindustriales contratan servicios de transporte y no saben para qué más utilizan esos camiones, esos autos. Tal vez lo utilizan para transportar alimentos o transportar alimentos secos, frescos, o tal vez para transportar aceites o transportar metales o materiales de construcción, qué sé yo. Uno no sabe para qué se utilizan esos camiones o esas custas. Por eso es que es importante que el área de calidad incurra supervisando desde antes, mucho antes de que llegue el carro, el auto de transporte a la planta, debe saber a qué se dedica esta empresa de transportes para saber a qué puede estar expuesto nuestro producto. Casi para terminar ya, el control de plagas. Las plagas, ¿qué es una plaga? Una plaga es todo ente que genera un daño económico hacia nuestra empresa. Una plaga constituye una amenaza seria para la inocuidad de los alimentos. Una cucaracha, una mosca, una rata, un ave. Puede producirse infestaciones de plagas cuando hay lugares que favorecen la proliferación. Si dejamos residuos propicios para el consumo de plagas, ahí va a haber plagas. Aves, cucarachas, ratones y demás, roedores, moscas. ¿Es importante contar con un plan de control de plagas? Sí. Una cosa es control de plagas y otra cosa es desinfección de plagas, desinfestación de plagas. El control de plagas es básicamente lo que tú vas a hacer dentro de tu planta, dentro de tu restaurante, dentro de tu concesionario. Y la desinfestación de plagas es por un ente externo, donde llega a fumigar. Las acciones deben ser dentro del sala de procesamiento y fuera también, porque de fuera llegan las plagas, los roedores, las moscas y demás. Se puede reducir al mínimo la probabilidad de infestación solamente cuando A, no haya un alimento para la plaga, B, se hace un control periódico de cualquier trampa o cualquier cebo, y por último, se tiene la cultura semejante y natural y correcta para que no se pueda dejar sucias ciertas áreas en donde puedan alojarse o almacenarse las plagas. Por eso,
se tiene que proteger las puertas, ventanas y rejillas de ventilación para que no entren plagas. De esa manera no saben los ratones, los roedores si es que pueden ingresar, las cucarachas no saben por dónde van a ingresar, las aves si tienen la ventana cerrada no van a ingresar y de esa manera se puede controlar todo tipo de plagas. Eso es todo. Gracias por su atención. Dejo mi tarjeta. ¿Sí? Mi nombre es Gerson Ascate de Sama, soy biólogo microbiólogo y esa es mi empresa. Eso sería todo. Muchas gracias.